Y en esos 16 años de estudio, ¿ha habido algún medicamento adicional a Ozempic que cause ceguera? Todos los medicamentos tienen algún efecto secundario. Pero explicarle eso a la audiencia es tan complejo que a veces yo me pregunto si mejor ese tipo de estudios es mejor ni divulgarlo. Y yo quiero divulgarlo porque yo creo que es mejor que la gente tenga la información. Pero lo que ocurre entonces es que surge más desinformación. Parte del problema, la razón por la cual este estudio se fue viral, es porque tenemos un montón de gente que quiere decirnos a los que lo hemos usado: te lo dije, que tenía un efecto secundario, que hay que rebajarle a pulmón, eso de rebajar con medicamentos está mal, hay que rebajar a pulmón, hay que hacerlo a la fuerza. Su visión de este estudio es que eran personas que, porque eran diabéticas y además usaban esto, pudiera ser que tienen ceguera. Ok, vamos a hablar de la ceguera de Ozempic. Supuestamente Ozempic nos está dejando ciegos. Yo uso Ozempic, no me he quedado ciego que yo sepa, pero honestamente siento que veo menos que hace un par de años. Ya soy un cuarentón, así que probablemente también eso tiene que ver, no sé, tiene que ver. Este, ok, estoy hablando hoy con un oftalmólogo que además de eso es una persona que lleva, ¿cuántos años por la profesión? 10 años en la profesión. Ok, y te puedo hacer una pregunta, ¿cuántos años tú tienes? Yo tengo 42. Ah, ok. Es que honestamente pensaba que era, o sea, que llevabas la profesión como 1 o 2 años, porque no, o sea, te veía bien joven, so pensaba que Sí, era, sí, eso siempre ¿te pasa mucho? sí, los pacientes entran y Te dicen, ¿tú eres siempre, el doctor? siempre me dicen: "Adiós, yo espero a un viejito". Un rookie. Yo, "No, no". Este, sí, porque uno ve a alguien que se ve así, como te ve, y dice, ¿este es el doctor? Ah, pues se acaba de graduar. O sea que, y para la gente que no sabe, ¿qué hace un oftalmólogo? Yo, por el problema, en mi caso, pues hice mis 4 años de bachillerato. Luego de eso, pues hice mis 4 años de escuela de medicina. Después hago un año de internado y 3 años de oftalmología. Y una vez graduado ahí, pues me voy y hago un año de subespecialidad en neurooftalmología, que son todas estas condiciones neurológicas, o sea, del cerebro, que afectan los ojos, pero también condiciones del nervio óptico como tal. O sea, que por eso es que estamos hablando hoy de lo de la ceguera con Ozempic, porque la teoría es que está afectando el nervio del ojo. Y luego de eso, pues entonces hice un año adicional en una subespecialidad en glaucoma, que también es una enfermedad que afecta el nervio óptico. O sea, que entre el glaucoma y esta condición de la neuropatía óptica isquémica que se teoriza que puede causar el Ozempic, pues son las dos condiciones que más comúnmente afectan el nervio óptico. Ok, él habló unos términos ahí medio difíciles de entender, así que me lo voy a explicar ahora. Pero para, pero para entender, doctor, o sea, usted estudió 15 años, 16, porque me contó un año más. Exacto. Ok. Y en esos 16 años de estudio, ¿ha habido algún medicamento adicional a Ozempic que cause ceguera? Sí, los hay. O sea, Eso ocurre, o sea, eso no es un hay, invento. no, no, hay varios medicamentos que como efecto secundario en su perfil, pues tienen ceguera como uno de los efectos secundarios. O sea, medicamentos que a veces utilizamos para tratar arritmias cardíacas, medicamentos que utilizamos para tratar infecciones. O sea que esto no es algo nuevo. Ujú. Pero sí, pues yo creo que es algo novel porque como todos estos medicamentos, los agonistas del receptor de GLP-1 pues están tan en boga, pues entonces cualquier cosa que cause el medicamento pues va a crear mucho interés porque hay muchos pacientes que lo están utilizando. Ok. Y porque yo sé que yo he escuchado que daban blurry, o sea, que yo veía blur, que veía como medio, eso sí lo había escuchado de otros medicamentos, pero que causaban ceguera, no lo había escuchado. So, bueno, gracias por decírmelo, porque no, hay Sí, que sí. preguntar siempre antes de efectos Incluso secundarios. muchos medicamentos, hasta por ejemplo, el Plaquenil, que es uno que utilizan muchos pacientes con condiciones autoinmunes. Ese es uno de los más importantes. O sea que sí, hay una gama grande de medicamentos que pueden causar ceguera como efecto secundario. Ok. Hmm. ¿Y por qué? Pues mira, hay algunos de ellos que no se sabe. Algunos pues sí pueden causar, por ejemplo, En serio daño. que no se sepa. O sea, yo Sí, me sí. tomo un medicamento, me quedo ciego y no sé por qué. No, O bueno, mira, sea, hay algunos que no puede ser. causan daño en la retina, ¿verdad? Que la retina pues
la parte posterior del ojo que tiene los receptores de luz y pues algunos causan atrofia en esas capas y te dejan una ceguera particular por atrofia en la retina. Hay otros que crean daño al nervio óptico. Se sospecha que puede ser por que lo dejan falto de oxígeno, o sea que son problemas de circulación. Pero muchos de ellos, o sea, como uno no puede ir exactamente a coger una muestra del nervio óptico o a coger una muestra de la retina para ver qué es lo que está pasando, pues muchos en realidad se sabe que crean ceguera, pero no se sabe el mecanismo como tal exacto que la causa. Ok. ¿Por qué un eh, agonista de GLP-1 no se ha dicho de Mounjaro? No, pues mira, la situación es que, por ejemplo, este estudio que salió en el JAMA Ophthalmology, que es lo que ha creado todo este interés, pues es un estudio retrospectivo. O sea, ellos se llevaban hablando como tras bastidores entre los neurooftalmólogos de que había una posibilidad que estos medicamentos, los agonistas del receptor de GLP-1, causaban un daño particular al nervio óptico, que se llama una neuropatía óptica isquémica. Isquemia es falta de oxígeno. O sea que isquemia, por ejemplo, en el corazón, pues te da un infarto. Isquemia en el cerebro te da un derrame. Puedes más o menos, isquemia en el nervio óptico, pues te da esto, neuropatía óptica isquémica. Y se llevaba como que hablando de que podía haber una asociación entre este tipo de medicamentos y esa entidad. ¿Qué pasa? Este grupo de investigadores de la Universidad de Harvard, pues se dio a la tarea de coger un banco de datos que ellos tienen y entonces retrospectivamente estudiarlo, pero en este estudio en particular, pues ellos cogieron y analizaron pacientes diabéticos tipo 2 o pacientes obesos que usaban semaglutide. No especifican ni tan siquiera si es Ozempic o el Wegovy. Y tampoco dicen si son los compounded o son Ozempic o Wegovy, ¿no? No se Ellos, bueno, especifica. como es en el centro académico, Debe pues ser sí el es Ozempic el, oficial. exacto. Pero lo que sí es que ellos no especifican si es Ozempic o Wegovy. Ozempic lo aprueba antes el FDA que el Wegovy. Así que, ¿verdad? No quiero asumir, pero pensaría que la mayor parte de los pacientes, pues lo que estaban usando era el Ozempic, pero puede que haya Wegovy. No especifican la dosis tampoco. Exacto, que eso es importante porque Wegovy básicamente es 2.4 Ozempic. Entonces, pues, ok. Pero no ha pasado con Mounjaro Porque, o con Zepbound. porque No en realidad sabemos. no se ha No se ha estudiado. estudiado. Exacto. Ok. Eso es importante. So, y pregunta, ¿estos son personas que tienen diabetes tipo 2? Y por si acaso, yo soy diabético tipo 2. Ya, ahí es que empiezo con Ozempic. Yo no empecé con Ozempic para rebajar. Que era un buen efecto secundario, pero no, o sea, no era lo que estaba bueno, yo sí estaba buscando rebajar, pero no fue la razón principal por la cual mi A1C estaba en 13 puntos y pico, o sea, terrible. Eh, mi azúcar, para los que no saben, A1C, ¿verdad? La glicosilada de 3 meses, estaba por números absurdamente altos y pues nada, pues estaba fuera de control y de ahí pues me dan Ozempic. Ok. Y, y por si acaso funciona brutalmente. O sea, es una cosa impresionante. No solo para rebajar, sino también para bajar tus niveles de glucosa. ¿Qué pasa? Que cuando yo lo uso, yo empiezo como el primer mes y pico, 2 meses, como que no veo mucha diferencia en mi cuerpo ni nada. Realmente fue poco después, cuando aumenté la dosis ya a 1, porque, ¿verdad? Empiezan la dosis poco a poco hasta que va subiendo, hasta para que el cuerpo lo vaya asimilando. So, doctor, la pregunta es, en su caso, su visión de este estudio, ¿es que eran personas que porque eran diabéticas y además usaban esto, pudiera ser que tienen ceguera? Porque yo sé que la ceguera es parte de lo que nos pasa a los diabéticos. De hecho, Ujú. a mí la razón por la cual me dicen tú eres diabético es por la glicosilada, pero rápido me mandaron a buscar para que me hiciera el examen del ojo, y un oftalmólogo me verificó y me dijo que no veía un daño, pero presumo que estaba cuestión de tiempo para quedarme daño de la visión. Pues mira, esa es una de las cosas que es difícil uno digerir de los estudios retrospectivos, ¿verdad? Porque obviamente los factores de riesgo para un paciente desarrolle una neuropatía óptica isquémica, pues son factores de riesgo, diabetes, alta presión, colesterol alto,
que son los mismos factores de riesgo que tienen muchos pacientes que están en el medicamento, en el semaglutide. Apnea de sueño, ¿ok? O sea que los pacientes que usan este medicamento, pues además de usar el medicamento, también tienen factores de riesgo que de por sí solos pueden crear una neuropatía óptica. Y eso es lo que pues hace un poquitito difícil el que el estudio sea retrospectivo, porque entonces, aunque ellos hicieron una comparación con otros pacientes que pues tenían más o menos las mismas características y no usaban el medicamento, pues hasta qué punto uno dice, pues mira, quizá los pacientes que estaban de ambos, ¿verdad? De ambos grupos, quizás los que estaban en el semaglutide eran los que tenían la peor diabetes. Y quizás lo que le creó la neuropatía óptica, pues fue que ese era el cohorte de diabéticos más malos versus los otros que usaban medicamentos para controlar su diabetes, que no era semaglutide. O sea que cuando haces estos estudios retrospectivos, pues no puedes llegar a unas conclusiones concretas de causalidad. O sea, uno lo que puede decir es que, mira, quizás hay una asociación, pero hay que hacer más investigación. Incluso cuando uno mira los grupos de pacientes, habían pacientes que usaban medicamentos como el amidodarón, que el amidodarón también se conoce que puede causar neuropatía óptica isquémica. Pacientes que usaban el sildenafil, que comúnmente se conoce como la Viagra, que también de por sí puede causar neuropatía óptica isquémica. O sea que hasta qué punto todas esas cosas mezcladas, pues era lo que en realidad hacía que el paciente tuviera el problema visual. O sea que desde su perspectiva hace falta más estudio para poder decir Ozempic aumenta el riesgo de ceguera. Correcto, hay que hacer un estudio prospectivo. O sea, hay que coger un estudio donde uno pues controle las cantidades del semaglutide que se utilice, se busquen unos grupos de pacientes similares y entonces empezando en el punto cero se le da a esos pacientes el medicamento y se siga a lo largo del tiempo. Bueno, pregunta, doctor, usted que estudió tanto tiempo y quizás como científico entonces nos puede decir esto. Estos estudios se publican en gran medida para que los médicos, la clase médica tenga como que observa a tus pacientes, pregúntale de esto, porque aunque no tenemos evidencia todavía de que en efecto una cosa tiene correlación con la otra, vélalo porque por si acaso hay una correlación. Es para eso que se publica este tipo de estudios, porque causa tanta confusión. O sea, yo ahora mismo puedo decir, pues yo tuve suerte, por dar un ejemplo, ¿verdad? Yo tuve suerte, no me quedé ciego. Pero realmente es posible que realmente no es que el medicamento causa ceguera en algún por ciento de la gente, sino que eran personas que ya tenían probablemente un problema de la visión por ser diabético, hipertenso, que utilizaban Viagra, etcétera, todos estos otros medicamentos, y quizás no tiene que ver Ozempic, a lo mejor Ozempic lo estaba ayudando a disminuir esos niveles de azúcar y esa presión en el ojo, pero pues ya estaba bastante avanzado. So, ¿por qué publicar entonces ese estudio de esa forma? A mí me parece siempre interesante porque a veces veo estudios que cuando yo me voy y lo leo, digo, o sea, aquí hay una explicación lógica. Sí, yo creo que eso es un punto muy importante. O sea, el estudio se publica para uno poder establecer que hay una asociación, ¿verdad? Porque pues, uno quiere estudiar esto más a fondo. Y no es necesariamente que sea una voz de alarma, pero sí, pues, establece que hay una asociación y que Está quizás pendiente. hay que darle más seguimiento a estos pacientes. Incluso el estudio termina diciendo pues, que no se pueden hacer unas recomendaciones concretas. Por ejemplo, ahora mismo mucha gente me pregunta, ok, doctor, ¿y si yo estoy en el medicamento, en el semaglutide, y usted me hace un examen y me encuentra que, por ejemplo, que mis nervios del ojo están a riesgo de que me dé esta condición, ¿lo tengo que parar? O sea, porque hay muchos pacientes asustados si tienen que parar el medicamento o no. Y la realidad es que el estudio, pues, no se hizo con esa intención. O sea, los estudios que se hacen con esa intención, pues, son estudios prospectivos. Y el estudio retrospectivo, pues, lo que establece es que hay quizás algún tipo de asociación, pero no te aclara si en realidad uno causa el otro. También tú resaltas un punto muy importante, o sea, estos medicamentos tienen un efecto a nivel sistémico tan y tan positivo. O sea, mira cómo fue en el caso suyo, que logró la baja de peso, logró controlar sus niveles de A1C. Y a veces esos efectos o esos beneficios a nivel sistémico, pues sobrepasan cualquier riesgo mínimo que pueda haber de una condición ocular.
Ahora, si bien te digo eso, algo que sí se ha estudiado un poco más es que pacientes cuando controlan su nivel glicémico de cantazo, y, o sea, y estos medicamentos, los agonistas de los receptores de GLP-1, se han visto que son bien efectivos controlando los niveles glicémicos de pacientes. Y cuando uno controla esos niveles que van de niveles bien altos a niveles bien bajos en unos pocos meses, pues sí se ha visto que los pacientes empeoran de su retinopatía Ujú. diabética. Nunca he escuchado eso, Y, pero y interesante. eso sí quizás es hasta un poco más preocupante que la posible asociación que haya con la neuropatía óptica O isquémica, sea que porque el, los diabéticos es mucho más común que sí tengan retinopatía. Y a veces pacientes que no tienen retinopatía la pueden desarrollar, o pacientes que ya tienen retinopatía les pueden empeorar. mm, ok. So, si yo fuera su paciente y fuera donde usted y estoy utilizando Ozempic o Wegovy y le digo, doctor, ¿debería dejarlo o no? ¿Qué usted me diría? Yo probablemente le digo que lo siga. O sea, yo le diría que siga el medicamento. Ahora, sí le diría, pues mire, Jay, usted está usando este medicamento. Este medicamento se ha visto que puede causar eh, deterioro en la retinopatía diabética, así que vamos a hacerle un examen dilatado de la retina, chequear que no tenga sangrado u otros problemas en la retina, y brindarle un seguimiento al paciente y orientarlo de las señales de alarma. Por ejemplo, decirle, mire, si de momento usted pierde visión de súbito o empieza a ver una sombra negra o pierde la percepción de colores o de contraste, pues me tiene que llamar inmediatamente porque esos síntomas, pues sí, pueden ser los síntomas de que está desarrollando una neuropatía óptica diabética. O sea que yo no recomendaría parar el medicamento, pero sí recomendaría por lo menos estar pendiente de estas señales de alerta. Mira, tu salud se merece lo mejor. Si tú trabajas por tu cuenta, MCS Personal tiene planes que se cubren a ti y a tu familia y se ajustan precisamente a ti. Por ejemplo, una red de proveedores de más de 13,000 médicos y 70,000 farmacias, laboratorios, acceso a otros beneficios, en fin, servicios de salud que se ajustan a tus necesidades. Con MCS Personal Directo recibes hasta el reembolso mensual por membresía de gimnasio de hasta $30. Es decir, que para que te cuides y empieces a hacer ejercicios de resistencia y cardio, etcétera, ahí está, te devuelven los chavitos hasta 30 pesos. Dicho eso, la idea es que vayas, no es que meramente te inscribas en un gimnasio. Vive una vida con salud completa. Únete a la familia de MCS ahora. Puedes llamar al 787-945-1259. 945-1259 y oriéntate para que seas parte de la gran familia de MCS, que de hecho es el mejor plan, es el mío, MCS, endoso pagado. Dicho eso, a mí parte de lo que me parece interesante de toda esta discusión es ver cómo tanta gente quiere que estos medicamentos fallen o que haya algún efecto secundario terrible para poder decir, te lo dije, que todo era con disciplina, que todo era con sacar la changuería, con esfuerzo propio, como si no hubiera un esfuerzo en hacer este tipo de asuntos. Se lo digo por experiencia, hay un esfuerzo, que es una herramienta más brutal que nunca antes, sin duda. Continuamos. En la dieta empieza el lunes. Yo, ¿verdad? Soy de los que piensa que, por ejemplo, es que me pasó eso con el COVID. Una de las cosas más interesantes para mí que pasó con el COVID, por ejemplo, fue, sí, el COVID causa sin duda inflamación y la vacuna también causa inflamación. Pues, ¿cuál de las dos me causó la inflamación? En ese caso, pues bueno, o sea, no sé, o sea, digo eso por el asunto del corazón, ¿no? Y la inflamación es del corazón que tanto se han estudiado y que mucha gente dice, la puya es lo que causó ese que ese sujeto tuviera ese ataque. Y yo, Dios mío, sabrá Dios si fue el COVID, al revés. O sea, el COVID causa un problema de inflamación en el cuerpo por la forma en la que el cuerpo lo combate y la vacuna también aumenta un riesgo real de inflamación. O sea, eso es así. O sea, todos los medicamentos tienen algún efecto secundario. Pero explicarle eso a la audiencia es tan complejo Mm. que a veces yo me pregunto si mejor ese tipo de estudios es mejor ni divulgarlo. Y yo quiero divulgarlo porque yo creo que es mejor que la gente tenga la información. Pero ocurre entonces que surge más desinformación. Sí, yo creo, mira, era como mencionamos al principio, o sea, era quizás como algo que se había mencionado tras bastidores entre sus especialistas que habían visto este tipo de condición y pues el estudio lo que hace es sacarlo a la luz pública.
Eh, sí, o sea, Está bien, yo entiendo. tuvo un factor de impacto bien grande. O sea, yo, de hecho, ¿Cuántas llamadas te tuviste? O sea, anoche estaba hablando con uno de los autores con uno de los autores secundarios de la publicación, que fue profesor mío cuando hice mi subespecialidad. Y él me decía, no, mira, la realidad no esperábamos tener tanta acogida. O sea, fue... es que Ozempic está, o sea, todo el mundo está usándolo porque es que está rebajando. O sea, Ozempic no se acababa cuando era para diabetes. Cuando se puso para rebajar, entonces ahora puf, no hay. De escasez mundial. Exacto. Este, o sea, porque para cuidarnos la salud, no, para rebajar sí. Sí. Este, esa es la Pero verdad. nada, la realidad son estudios que se hacen. O sea, mucha de la data que se publica hoy en día es retrospectivo porque es lo más fácil que uno puede hacer. O sea, uno tiene Seguro. un banco de datos, lo coge, lo analiza para ciertas características que uno quiere ver y pues establece quizás asociaciones o factores de riesgo. Y claro, hacer un estudio, por ejemplo, randomizado, un estudio prospectivo, pues conlleva muchos años, Ujú. conlleva más dinero, Mucho gasto. más permisos, conseguir pacientes. O sea que estos son estudios que se hacen más rápido y pues, mira, tristemente pues le dan algún tipo de reconocimiento a los Bueno, autores y a la institución que lo seguro, publica. seguro no, además de que el estudio, o sea, es bueno que estés pendiente por si te pasa algo, o sea, y estoy seguro que te pasa que los médicos mismos te refieren, mira, tengo fulano, me está diciendo que tiene este síntoma, chequeale esto, y entonces empieza a llegarte, de repente llegan 20 pacientes por lo mismo, espérate, yo automáticamente pienso que hay una correlación, hay que estudiar esto, estoy seguro que en parte eso fue lo que ocurrió, si hablaste con uno de los del estudio, estoy seguro que lo que empezó a ocurrir fue que empezaron a llegar estos pacientes con sospecha de posibilidad de que este medicamento, y estaban usando medicamento, chequeate, y empieza entonces a estudiarse, eso no dudo que es buena idea que se estudie, mi planteamiento es más bien como que el problema de este tipo de publicación y divulgación, nosotros en los medios somos los culpables de eso, es que no las ponemos en el contexto. Si yo tengo un montón de gente diabética que tiene, además de eso, hipertensión, es bastante probable que esa persona tenga un riesgo más alto de retinopatía diabética, ¿verdad? O sea, aunque esté con Ozempic o no. Sí, no, y por eso es que yo creo que es importante intervenciones como esta, porque en realidad uno lo que quiere es orientar al público. Incluso, mira, le puedo decir que hace quizá una semana o dos atrás, cuando salió el artículo, hasta en conversaciones con colegas mismos, o sea, los colegas oftalmólogos de aquí de la isla, pues uno no estaba 100% seguro qué concluir del estudio, ¿verdad? Porque el estudio, pues, simplemente como que presenta esto, pero no da recomendaciones, dice lo tenemos que estudiar más a fondo. O sea, que yo entiendo que intervenciones como estas son importantes porque entonces, pues, uno puede ir poco a poco educando al público de que, mire, pues sí, quizá este riesgo existe, pero con esos medicamentos existen muchos otros riesgos Seguro. también. Ahora, es tan beneficioso el medicamento para pacientes diabéticos, para pacientes que están sobrepeso, que los ayuda a obtener ese control de su estado glicémico, controlar su vida. Y esos beneficios pues van mucho más allá de un estudio que se haya publicado. O sea, yo creo que estos medicamentos cambiaron el panorama completo de la salud para pacientes diabéticos y sobrepeso. Perfecto, doctor. No sabe cuánto aprecio que me haya dicho eso porque era una de las preguntas que más me hacían. Yo estoy tratando de llevar ¿verdad? De explicarle a la gente la forma en la que estamos combatiendo el tema de la obesidad. Porque, doctor, como le he dicho antes a otra gente, yo no puedo. O sea, yo no he podido nunca en mi vida bajar de peso y sostenerlo si no ha sido con la ayuda de estos medicamentos. Y los he usado todos, por si acaso. Todos. Así que todo antes y después, pero estos cuatro que están ya aprobados por la FDA también. Y como digo, usado todo, es todo. Yo me hasta mesoterapia, inyéctame por ahí para abajo, fíjate, Dios que reparta suerte. Y, y honestamente, yo no puedo. Y de repente me dicen, te vas a quedar ciego. Diablo, está fuerte. ¿Qué escojo? ¿La obesidad o la ceguera? Bueno, pues que la obesidad me va a causar la diabetes y la diabetes me va a causar como quiera la ceguera, pues me quedo con el medicamento. O sea, pero es una decisión que, ¿verdad? Que Sí, le sí. toca a uno tomar la decisión, ¿no? Sí, pero yo creo que tienes la línea de pensamiento correcta. O sea, si de todas maneras estás obeso y no tienes la azúcar controlada, exacto, la Sí. azúcar controlada,
pues de todas maneras estás a riesgo de padecer esta condición. O sea, que sea como sea, por ambos lados, pues estás a riesgo de padecer la condición. Y estos medicamentos, pues definitivamente crean un cambio en el estilo de vida de los pacientes también. O sea, que hay medicamentos de estos que ayudan a los pacientes a obtener una baja de peso significativa, pero más allá de eso, pues los motivan a seguir con esos cambios positivos. Y entonces eso, pues, brinda un efecto más duradero. Y sí, si controlas la diabetes, si se controla el sobrepeso, si se controla la hipertensión, si se controla el colesterol, pues en general estás reduciendo el riesgo de padecer de este tipo de condición. De hecho, una de las condiciones en pacientes jóvenes que más causa esta neuropatía óptica es la apnea de sueño. Y sabemos que pacientes obesos pues también están a riesgo de padecer apnea de sueño. O sea que, por eso digo, el medicamento puede tener un riesgo pequeño, grande, no sabemos todavía, de causar este tipo de problema visual. Pero con el medicamento uno ataca todos los otros factores de riesgo para la ocurrencia de la neuropatía óptica. Te voy a hacer una pregunta y te chavaste porque esta es la peor pregunta que te puedo hacer, pero pues tú estás aquí ya. ¿Tú usas espejuelos? No uso espejuelos. No usas espejuelos. ¿Usas lentes? No uso lentes. Si tú tuvieras necesidad, ¿usarías lentes? Usaría lentes. ¿O usarías espejuelos? Mira, mi visión no es 20/20, mi visión no es perfecta. Yo he tratado muchos espejuelos, tengo como 7 pares de espejuelos en casa. Nunca los he logrado dominar, nunca los he tolerado, así que simplemente pues veo un poquitito desenfocado. De verdad, o sea, no ponerte espejuelos de que ¿sabes? Como que te los quites y los dejas botados. Me mareo con ellos. Wow, nunca he escuchado eso, qué interesante. Simplemente pues vete, pal. me he acostumbrado a ver un poquitito de un oftalmólogo que no puede usar. Eso me acuerda a la nutricionista gordita que yo iba. Así. Pero sé dónde están todos, no los he botado, están en una gaveta allí y todos son bien bonitos y bien fashion. Ok, qué interesante. Y pues de verdad te marean. Pero, o sea, pero tiene bien poquito aumento porque tú ves bien. Sí, tengo un poco de miopía y astigmatismo, pero no sé, hay gente que no se acostumbra a ello. El problema va a venir ahora en los 40, cuando venga la presbicia y los problemas de visión de cerca, pues ahí sí me veré forzado a usarlo. Interesante. No, es que me pareció, es que siempre he preguntado si los oftalmólogos usan lentes o no. Y no conozco ninguno que los use, entonces te vi sin espejo y dije, pues, me dije, este es el primer oftalmólogo que va a usar lentes, no usa lentes tampoco, ok. Gareth, a lo mejor te vas a terminar usando lentes porque si te vuelves... Los espejuelos, pues. Exacto, pero ¿has intentado lentes? Nunca los he intentado. No. Interesante. ¿Algo que no te he preguntado que sea importante? No, yo creo que hemos tocado todo, o sea, principalmente como hemos ya cubierto, o sea, los beneficios del medicamento pues son mucho más de los que en realidad pues este estudio debería, o sea, el estudio no debería hacer que un paciente que esté utilizando el medicamento pues de repente lo quiera parar. O sea, y de hecho hace como 2 o 3 días atrás salió una publicación conjunta de la Sociedad Americana de Oftalmología y la Sociedad de Neurooftalmología Norteamericana. Y una de las cosas que ellos especifican es eso, es que ellos no recomiendan en este momento que los pacientes que estén usando el semaglutide lo descontinúen. Ahora bien, sí te voy a decir algo que no hemos tocado, y es que, por ejemplo, y este es un caso bien específico, pero si ya yo tengo un paciente que le había dado una neuropatía óptica isquémica en un ojo y de momento ahora empieza a usar el medicamento, el semaglutide, y viene a donde a mí a preguntarme qué hacer con los resultados de este estudio, pues quizás ese sería el paciente que yo le diría que no es ideal que lo utilice. ¿Por qué? Porque ese paciente que ya le dio una vez una neuropatía óptica isquémica en un ojo, tiene un riesgo de hasta 25 a 35% sobre toda la vida de que le dé en el otro ojo. ¿Okay? Entonces, si este paciente ya tiene un ojo afectado con poca visión o con una visión disminuida y su otro ojo es el ojo bueno,
Pues quizás a ese paciente yo le diría, mira, No vale la este pena el riesgo. medicamento no es el ideal. Ujú. Quizás te pueda proveer muchos beneficios a nivel sistémico, pero yo buscaría otro medicamento que te pueda O la bariátrica, si controlar. fuera ese el caso, ¿no? O sea, cualquier otro beneficio. Correcto. Yo estoy seguro que, porque se está hablando de que este medicamento o sea, ayuda a Parkinson, Alzheimer's, etcétera, condiciones, ¿verdad? Derrames cerebrales, condiciones cardíacas. Y yo estoy seguro, y ¿verdad? No tengo forma de probarlo, y Miliet Alvarado nos dijo que, ¿verdad? Hay estudios en ambas direcciones. Pues estoy seguro que lo que van a encontrar es que lo que ayuda realmente no es el medicamento, es rebajar. Ah, bueno, que el medicamento te ayuda a rebajar, chévere, pero mi impresión es que hay tantas condiciones que la obesidad afecta. O sea, por ejemplo, hablar de diabetes tipo 3, o sea, cuando tú hablas de Alzheimer y ver que la correlación de Alzheimer y diabetes es tan dramática, pues obviamente, o sea, o sea, es obvio que el peso, el sobrepeso nos está llevando a un montón de condiciones. Ah, ¿y por qué no hay estudios suficientes? Bueno, porque la humanidad nunca tenía problemas de obesidad. O sea, la obesidad es un problema de las últimas 2 generaciones, 3 generaciones cuando mucho. O sea, antes no había comida suficiente para eso, había que trabajar y matarse en el campo para poder consumir. Para tú poder consumir 2.000 calorías tenías que matarte para poder llegar a consumir eso. Tenías que trabajar de 6 a 6. Ese concepto de muchas cosas que hoy día estamos viviendo y experimentando y estudiando, pues vamos a tenerlas ahora porque ahora es que tenemos abundancia. No, estoy mal. No, yo creo que estás o sea, definitivamente es un punto bien válido. La obesidad definitivamente es un mal que tenemos ahora mismo en la sociedad. Y una de las cosas que tomó por sorpresa. Perdóname, es que tenía que decirte esto y se me va a olvidar. Parte del problema, la razón por la cual este estudio se fue viral, es porque tenemos un montón de gente que quiere decirnos a los que lo hemos usado, te lo dije, que tenía un efecto secundario, que hay que rebajarle a pulmón, eso de rebajar con medicamentos está mal, hay que rebajar a pulmón, hay que hacerlo a la fuerza, a lo macho, a lo hembra. Y porque hay un montón de gente que a mí me ha dicho eso, que eso es hacer trampa, que no, que hay que demostrar que uno puede, que uno tiene el willpower, que tú tienes la fuerza de voluntad. Y yo los entiendo a quienes piensan así porque no ven la obesidad como una enfermedad, como otra cualquiera. No lo ven como si tú tienes un problema de diabetes, pues usas insulina o, ¿verdad? Metformin, lo que sea. Si tienes un problema de colesterol, pues tal, ¿verdad? Lipitor, no sé cuál, que sea. O la enalapril para la presión. No lo ven así. O sea, no ven la condición como eso. Y yo lo entiendo. Porque yo también pensaba así, yo también pensaba que era changuerías mías, hasta que llegó un punto que dije, mano, ¿sabes qué? No puedo, o sea, estoy tratando y no puedo. Sí, es que yo creo que la obesidad en la población general, pues se ve como este problema de falta de control. O sea, uno lo ve como esta persona que, caramba, pues, ¿por qué no te puedes controlar si ves que te estás saliendo del peso? Pues, ¿por qué no te controlas? ¿Por qué no haces ejercicio? ¿Por qué no vas a la pista? ¿Por qué no vas al gimnasio? ¿Por qué no paras de correr? Y yo creo que eso es una manera muy simplista de verlo. O sea, esta enfermedad de la obesidad, pues, tiene muchos factores a nivel psicológico, o sea, tiene muchos factores de quizás traumas pasados, tiene muchos factores mira, de múltiples, o sea, de relaciones, De todo. experiencias de vida, o En sea mi caso que es que yo tengo una, ¿verdad? Yo tengo una vida bastante ansiosa. En mi caso es que yo tengo 10 minutos libres y lo primero que pienso es, ¿dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? Yo entro aquí y aquí hay un stash de una maní y yo lo primero que hago cuando entro aquí es ir a buscar el maní porque es que mi cuerpo siempre está pensando en comida. O sea, yo no paro. Yo tengo un minuto libre y voy a buscar comer. Punto. Y es algo que honestamente yo no he podido controlar. No he podido, no puedo. Aún con el medicamento hoy, el food noise baja. Pero los estudios dicen, ¿verdad? Que vuelve a unos niveles más normales después de 65 semanas. En mi caso, yo siento ya la diferencia. O sea, yo siento ya el concepto de que me da food noise. Es menor, mucho menor que antes, obviamente. Pero, y lo digo por mi experiencia. No pretendo que todo el mundo sea como yo. Pero si tú me dices a mí, en el balance entre los efectos secundarios que pueda tener este medicamento, que nos enteraremos de aquí a 10 años, versus los beneficios que tiene, en mi caso, haber bajado de peso, yo hago es que yo me corría el riesgo, punto. O sea, yo no pretendo que los demás lo hagan igual. Así que como tú hablas de ese balance, en el balance de lo bueno outweighs lo malo, ¿verdad? Lo bueno es bueno, tan bueno que la balanza de interés es mejor usarlo que no usarlo.
Esa es mi experiencia. O sea, cuando yo soy de los que piensa que dentro de 10, 15, 20 años vamos a ver los anuncios los anuncios que vemos ahora de mesotelioma, los anuncios de Mesobook, llámate, así, y todos estos anuncios de abogados, de pleito de clase, a lo mejor vamos a tenerlos ¿verdad? De estos medicamentos, maybe, yo no lo sé. Pero mi impresión es que los beneficios son tantos que yo decidí asumir el riesgo. Sí, mira, y es interesante porque obviamente este medicamento sí crea unos beneficios táctiles y visibles en los pacientes, pero mencionando que ahorita estábamos hablando del medicamento de la Viagra, que también tiene Ujú, como cierta asociación con la neuropatía óptica isquémica. O sea, ese medicamento pues provee un beneficio para sus usuarios, pero es un beneficio secundario, no es un beneficio como lo que están proveyendo estos ujú, medicamentos como los Ozempic y el semaglutide. Y el que tenga este riesgo de pérdida visual no ha parado a los pacientes de ujú, usarlo. O sea que hay mucha gente que está dispuesta a asumir ese riesgo y en el caso suyo no es tan, o sea, un paciente que use estos medicamentos para disfunción eréctil, pues mira, sí, quizás se están asumiendo un riesgo, pero en el caso suyo lo está haciendo por salud. O ujú, sea, que no es ni tanto un riesgo ujú. por... Sí, de pronto es como yo en mi caso lo veo como un riesgo calculado. O sea, yo digo, bueno, si eventualmente sale eso, yo asumí el riesgo. Y en el caso de de Viagra, si yo tuviera necesidad también me la tomaría, pues es que, o sea, yo tengo 40 años, yo no quiero estar sin tener sexo los próximos 40 años de mi vida. O sea, eso también me la tomaría sin problema. Sí, sí. Este, so, pero pues, y si obviamente veo que me voy a quedar ciego, pues ahí decidiría si lo detengo, ¿no? O sea, eso pues veremos a ver. Sí, en Eh, realidad con este medicamento, algo que también es interesante del estudio es que creo que se han visto efectos hasta neuroprotectores, por lo que Ujú, mencionó, o sea, que se está utilizando o estudiando para condiciones como Alzheimer y otras condiciones de demencia. O sea, que de repente cuando sale este estudio, pues se crea como una interrogante de cómo exactamente es que funciona el mecanismo para que causa el daño, porque si es beneficioso para condiciones neurodegenerativas, como es el Alzheimer's, pues entonces, ¿verdad? ¿Qué exactamente está creando en el nervio óptico? O sea, es un problema de la vasculatura, ujú. es otro problema, es un efecto del medicamento como tal que tenga sobre el nervio óptico. No se sabe. Para mí el punto final con esto es eso mismo, o sea, no sabemos suficiente información, qué bueno que pues tenemos acceso a la información, eh, y decida usted, o sea, toma una decisión usted. Dicho eso, en mi caso, yo puedo decirle que a mí sí me choca la cantidad de gente que está loca porque salga algo diciendo que estos medicamentos causan efectos secundarios terribles